A ver, equipo, si queremos detener al adversario, lo primero es pensar como él. Así que hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a meternos en su cabeza, a deconstruir su malware paso a paso, desde cómo entra hasta cómo se esconde, porque al final del día, entender su viaje es la única forma de ganarle la partida. Ok, este es nuestro mapa del recorrido del atacante. Primero, el punto de infección. Después, cómo logran quedarse, la persistencia. Luego, su juego del escondite, la evasión. Vamos a tocar un tema súper interesante, las amenazas fantasma, sin archivos. Y de ahí, cambiamos de bando, nos ponemos nuestro sombrero de analistas para ver cómo los cazamos. Y finalmente, cómo construimos una defensa en profundidad. ¿Listos? Vamos con lo primero. Sección 1. El punto de infección. Miren, todo, absolutamente todo, empieza aquí. Es el primer pie que pone el atacante en nuestro terreno. Para ellos es crítico, claro, pero para nosotros es la mejor chance de pararlos en seco antes de que hagan más daño. ¿Y cómo entran? Bueno, los métodos son variados, pero fíjense en esto. Apps de mensajería, USBs, aplicaciones que parecen legítimas. ¿Ven el patrón? No se trata solo de tecnología, es psicología pura. El factor común aquí es que se aprovechan de la confianza humana. La confianza en un amigo que nos manda un link, la curiosidad de qué hay en ese USB que encontramos, o la tentación de una app gratis. Al final, la puerta no la abre una vulnerabilidad, la abrimos nosotros. Y eso precisamente nos lleva al verdadero hilo conductor de todo esto, la ingeniería social. Piénsenlo así, no es un hackeo, es la llave maestra. ¿Por qué? Porque los atacantes lo saben muy bien. Es mucho, pero mucho más fácil engañar a una persona que romper un firewall de última generación. Nos manipulan, juegan con nuestra percepción y, listo, les abrimos la puerta a nosotros mismos, sin darnos ni cuenta. Bien, pasemos a la segunda fase, porque entrar, digamos que es solo el 50% del trabajo. Una vez adentro, el verdadero objetivo del malware es quedarse. Aquí es donde empieza el arte de la persistencia. Es cómo se aseguran de que aunque reiniciemos el equipo 1000 veces, ellos sigan ahí. Y una de sus tácticas favoritas para esto es lo que llamamos estado de escucha. La analogía es perfecta. Imaginen un agente encubierto, un espía, que tiene una radio secreta. El malware hace exactamente eso. Abre un puerto de comunicación y se queda calladito, silencioso, simplemente esperando la señal de su servidor de comando y control para entrar en acción. No hace nada de ruido, solo espera. Y aquí es donde la cosa se pone súper práctica para nosotros como analistas. Miren estos puertos. No son números al azar, Son como las direcciones de los escondites más comunes. Si en nuestro monitoreo vemos actividad rara en el puerto 1243 o en el 8080, eso es una alarma. Es una bandera roja enorme que nos puede decir casi al instante qué tipo de bicho tenemos enfrente. Ok, otra técnica de manual, un clásico de clásicos. Meterse con el registro de Windows. La analogía del felpudo es genial. Es como si el malware dejara una copia de la llave escondida justo ahí. ¿Cómo lo hace? Simple, crea una entrada en las claves de RON. Con eso, se garantiza que el propio sistema operativo lo ejecute cada vez que prende la máquina. Sencillo sí, pero increíblemente efectivo. Bueno, recapitulemos. El malware ya entró, ya se aseguró de poder quedarse. ¿Qué sigue? Pues lo más importante, que no lo descubran. Ahora empieza lo bueno, el verdadero juego del gato y el ratón, la evasión. Y para esconderse, tienen verdaderos maestros del disfraz. Fíjense en la diferencia. El virus polimórfico. Imaginen un ladrón que cambia de abrigo y sombrero para cada robo. La firma cambia, sí, pero por dentro es el mismo tipo. En cambio, el metamórfico, ese es otro nivel. No solo cambia de ropa, se hace cirugía plástica, se reescribe por completo. Cada nueva copia es literalmente un malware distinto. Por eso los antivirus tradicionales, los que buscan caras conocidas, se vuelven locos con esto. Ahora hablemos del RAT, el troyano de acceso remoto. Para muchos atacantes, este es el santo grial, porque no se trata de robar un par de archivos, no, se trata de tener el control absoluto. Piensen en ello. Pueden ver cada archivo, grabar cada tecla que se presiona, incluso prender la cámara o el micrófono. Es literalmente como si se le dieran las llaves de la casa y el control de todo a un extraño. Entonces, la pregunta del millón es,
¿Cómo diablos un rat se salta un firewall? Bueno, con un truco brillante, hay que admitirlo. La conexión inversa. En vez de que el atacante intente forzar la entrada, que es lo que el firewall bloquea, hace que el malware que ya está dentro llame a casa. La conexión sale desde nuestra red, usualmente por puertos como el 80 o 443, pareciendo tráfico web normal. Y claro, la mayoría de los firewalls dicen, tráfico saliente, normal, pase usted. Y boom, el atacante ya tiene su túnel de control. Si pensaban que eso era sigiloso, prepárense para lo que sigue. La evolución natural de la evasión. ¿Qué pasa si el malware ni siquiera es un archivo? Aquí entramos en el terreno de lo que se conoce como malware sin archivos, el verdadero fantasma en el sistema. Lo que nos lleva a esta pregunta, que es clave. ¿Cómo se esconde algo que, para empezar, no existe en el disco duro? ¿Cómo se caza un fantasma? La respuesta es tan sencilla como aterradora. No vive en el disco, vive en la memoria, en la RAM. Y al hacer eso, al no tocar nunca el disco duro, simplemente se vuelve invisible para la mayoría de los antivirus, que están diseñados para una sola cosa: escanear archivos. Veamos un ejemplo real para que quede claro. La técnica memfd create. Miren qué elegante. Un script descarga el código malicioso directo a la memoria RAM. Ok. Luego, usa una función del sistema operativo para decirle, ¿ves este pedacito de memoria? No es data, es un programa. Ejecútalo. Y el sistema, obediente, lo hace. El código se ejecuta directamente desde la RAM, sin haber pisado jamás el disco duro. Es un engaño perfecto. Ok, ya vimos suficiente del lado oscuro. Ahora nos toca a nosotros. Es hora de cambiar de perspectiva, abrir nuestra propia caja de herramientas y ver cómo le hacemos frente. Hablemos de análisis, de cómo cazamos a estos bichos. Básicamente, tenemos dos grandes formas de abordar esto. Por un lado, el análisis estático. La mejor analogía es que es como leer los planos de una bomba. No la detonas, solo la estudias para ver de qué es capaz. Por otro lado, tenemos el análisis dinámico. Y aquí sí, es como una detonación controlada. Lo metemos en un ambiente seguro, una sandbox, y lo dejamos correr para ver qué hace en la vida real. Cuando hacemos análisis estático, ¿qué buscamos? Bueno, cosas como el fingerprinting. Le sacamos una huella digital, un hash, para ver si es un viejo conocido. Buscamos cadenas de texto, a ver si encontramos una URL o un comando que nos dé una pista. Analizamos su estructura, la info del ejecutable. Y por supuesto usamos reglas Yara, que son como perfiles de búsqueda para identificar familias de malware. Y en el dinámico, la cosa es distinta. Ahí lo soltamos y observamos. Monitoreamos la red con herramientas como Wireshark para ver con quién habla, si está llamando a casa. Vemos qué procesos levanta, qué archivos modifica, si intenta jugar con el registro para quedarse. Y aquí está la clave de todo. El estático nos dice lo que el malware puede hacer, el dinámico nos muestra lo que de verdad hace. Muy bien, ya entendimos cómo atacan, ya vimos cómo los analizamos. Ahora la parte más importante, cómo nos defendemos. Aquí es donde todo se junta. Hablemos de construir una verdadera fortaleza. Y quiero que esto quede clarísimo. No existe una solución mágica, no hay una bala de plata. Una defensa robusta siempre se construye en capas. La base de todo es la higiene. O sea, parches al día, doble factor de autenticación, backups. De ahí, una buena arquitectura, confianza cero, segmentación de red. Encima, ponemos las herramientas pro, los EDRs y XDR. Y para esos fantasmas sin archivos, necesitamos la última capa. Herramientas que analicen el comportamiento, no los archivos, que busquen acciones raras en la memoria. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que quiero que se lleven. El malware no se detiene, está evolucionando hacia ataques sin archivos, usando inteligencia artificial, de todo. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cómo tiene que cambiar nuestro rol? ¿Cómo dejamos de solo reaccionar a lo que ya conocemos y empezamos a anticiparnos a lo que ni siquiera sabemos que viene? Porque ahí se juega el futuro de nuestro trabajo.